La autora me revisó todo de los dos, me dijo que tranquila, que no se ve nada. Hola, Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Había visto que Bien, me habías bien. mandado un mensaje, ¿puede ser, Camila? Ah, sí, porque no podía asistir al foro del lunes. Pero no hay problema. Bueno, igual va a estar disponible en el canal de YouTube del Centro de Investigación del CIDIR. Sí. Si no, igualmente lo vamos a subir al campus para que puedan tener acceso. La verdad que estuvo muy interesante. Sería importante que bueno, puedas verlo, ¿no? Y de allí también obtener ideas en materia de todo lo que tiene que ver con la defensa del derecho y más que nada en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Y que justamente esta impronta que se quiere otorgar al respecto de entender al medio ambiente como un derecho humano. El derecho humano al medio ambiente que tenemos, bueno, todos quienes integramos el planeta como tal y cómo los estados regulan esta cuestión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por supuesto. Bueno, se habló específicamente, tiene que ver con el acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina, cómo a partir de allí posee vigencia, ¿no? Y bueno, ¿qué se aplica al respecto en materia de aquellas personas que defienden el medio ambiente y la protección de sus derechos también como tales, que muchas veces puede verse vulnerados, tal vez no tenemos una cuestión tan particular en Argentina o experiencias tan extremas como sí ocurren en otros estados. Muy importante, cuál es el rol de los gobiernos desde este lugar y cómo muchas veces sus derechos pueden verse vulnerados, ¿no? De estas personas que defienden el medio ambiente, los bosques, a las comunidades originarias y que realmente se ven vulneradas frente a, bueno, acciones siempre de índole comercial, ¿no? Que están de por medio y que implican, bueno, en materia de deforestación, contaminación, todo lo que hace a, bueno, una explotación furtiva de los recursos naturales y que América Latina resulta ser tan rico en consecuencia, ¿no? Así que bueno, te di un pequeño panorama de todo lo que charlamos el lunes en el foro. Pero bueno, gracias, sí, sabíamos que justamente podía también generarse una contraposición con otras materias, así que no hay ningún problema. Muchas gracias por la aclaración. Sí, yo justo tenía otra materia, más que nada por eso fue. ¿Me escuchás bien hasta acá, Cami? Se traba un poquito. ¿Hablé? Bien. Un poquito se traba. Sí, te consulto porque hoy no me estuvo funcionando bien de todo internet. Yo no sé si es que me pasa a mí sola o también sucede, bueno, no sé si es mi conexión o la línea no funciona bien, pero bueno, cualquier cosa voy a apagar la cámara al momento de pasar el power y que puedan escucharme bien. O igual va a ser una clase introductoria, bueno, ahora cuando se unan el resto de los chicos vamos a hablar al respecto, pero que tiene que ver en este caso con los inicios del derecho del mar y bueno, cómo vamos a trabajar en estas semanas para la jornada del Congreso, más bien de fundamentación científica del próximo 29 de octubre. Bueno, hoy justo faltó, así que vamos a trabajar en consecuencia durante estas semanas. ¿En laboral cómo te ha ido? ¿Has tenido ya examen? No, si tuviste clase todavía falta un poquito más, porque sabemos que ya están en instancias también, bueno, Internacional Público estuvo rindiendo y también otras materias. Sí, yo rindo recién el procesal civil el lunes. El sábado rendimos.
el sábado, y esa es la primera. ujú. Después ya tengo el 4 también, romano, y bueno, Ujú. nada más. Estas 3 estoy cursando. Bueno, igual te digo, bastante cargado el cuatrimestre. Sí, este 4 y sí. A Profe, full. tengo una consulta con lo de la ponencia Sí, de lo de los derechos del mar. O sea, nosotros tenemos que hacer las sí, por ponencias supuesto. y después sí o sí hay que participar, digamos, si nuestra ponencia queda, hay que participar en el debate. Siempre que lo deseen, no es una imposición donde les vamos a decir, bueno, exponga porque su ponencia fue elegida. No es algo así tan autoritario, quédate tranquila. Siempre es invitarlos a participar. No es que tampoco va a ser el marco de un debate donde se va a dar, sino la posibilidad de exponerlo a la audiencia, a las personas que estén participando del foro. Y en todo caso puede haber algún tipo de instancia de preguntas, de intercambio de ideas, pero no una cuestión así salomónica, ni de que se te hagan preguntas sobre tu artículo, no va a ser así, quédate tranquila. Van a ser dos, primero, conferencias magistrales, va a exponer el doctor Eduardo Hoff en primera instancia, así que, bueno, va a que era quien resultó ser, bueno, hasta hace muy poquito el titular de cátedra de Derecho Internacional Público, cátedra que hoy está a cargo del doctor Fabio Farinella, pero bueno, luego van a hacer el resto de las exposiciones, pero tranqui, que va a ser relajado y lindo, ¿no? Esta es la idea, que puedan tener esta experiencia en materia internacional. Bien, perfecto, gracias, profe. Profe, ¿se sabe algo de la corrección del TP número 1? Voy a hablarlo con el doctor de Rosa, pero imagino que ya debe estar por entregar las devoluciones correspondientes. Quédate tranquila que lo voy a hablar con él, así se los informa. Bueno, a mí me toca enviárselos este fin de semana, así que, bueno, espero ya para la próxima semana tengan ambos trabajos corregidos y bueno, con la devolución correspondiente. Así que voy a hablarlo con Mariano. Gracias, profe. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, esperamos un minutito más y no iniciamos, hoy somos poquitos. Consultarles, bueno, Camila, que me preguntó, bueno, acá vi que Camila y Mariano presentaron Hola, profe. los trabajos. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
pero en el caso de Isidro no lo encuentro en el campus, que él me figura porque está acá con el campus abierto. Tuvi, si, bueno, no sé si... ¿Pudiste entregarlo bien, Isidro? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, lo entregué el día domingo. ¿Qué tal? Si no me equivoco. Bien, profe, más que todo, creo que me ha servido de mucho la jurisprudencia que nos ha mandado. En base a eso he podido resolver. Bárbaro. Bueno, voy a ver bien porque debe ser solamente, quédate tranquilo, un problema acá de la página. Así proceder a tu calificación. Perfecto, ya me quedo tranquilo que lo entregaste. Bueno, vamos a iniciar de a poquito esta parte que ahora nos toca en materia de lo que tiene que ver con derecho del mar y unas clases referidas a bueno, el congreso que va a tener lugar el 29 de octubre, como ya habíamos charlado, del Congreso de Fundamentación Jurídica. Hoy vamos a ver una introducción en materia para, bueno, que viene el próximo lunes, que vamos a estar con el doctor Fabio al respecto, ya charlando un poquito acerca de las temáticas que, bueno, en asignación de qué es la temática sobre la cual vamos a abordar los respectivos artículos. No sé si todos tienen experiencia en materia de redacción de un artículo académico, en este caso, más que nada va a tener la función de monografía, pero no deja de ser un artículo que en su futuro puedan llegar a publicar como tal y contar, por supuesto, como antes de este congreso, si es que finalmente lo exponen, o bueno, en la revista, en la que ustedes finalmente quieran exponerlo. Cuentan ya, creo, bueno, Mariano imagino que sí, pero con esta información en materia de lo que tiene que ver, más que nada, herramientas metodológicas, ¿sí? A la hora de la redacción, de determinar cuál es el problema sobre el cual todo lo que tiene que ver con las cuestiones específicas a la introducción de un artículo, su cuerpo, cuáles son las hipótesis, objetos específicos, objeto general, objetos específicos sobre los cuales ha de trabajarse, una idea al menos, las cuestiones, si no, las abordaremos por supuesto. Sí, algo de idea tengo, pero tampoco nunca publiqué. O sea, así que no. Ah, bien. No, bueno, muy buen dato a tener en cuenta. No la tengo tan clara. Bien, Mariano. Para que charlé, por supuesto, al respecto y proporcionarles que tengo bibliografía en la materia, en todo lo que tiene que ver con metodología, que es de general y que les va a ayudar muchísimo, no solo para este tipo de presentación, sino toda aquella que quieran realizar, siempre cuestiones en materia de dado también, que son importantes cumplir y que se requieren para justamente poder presentar un trabajo en todo tipo de ámbito. Así que bueno, vamos a hablar oportunamente. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. El día de hoy vamos a hablar acerca de, creo que Mariano no estaba todavía, no había llegado, hablado con Camila solamente. Hoy vamos a hablar acerca de una introducción con lo que tiene que ver con el derecho del mar. Vamos a hablar sobre los espacios marítimos, la evolución histórica, ¿sí?, del derecho del mar, para que tengan una idea de qué vamos a tratar a lo largo de, bueno, en primera instancia para el artículo, y después, en su momento, lo trataremos en mayor profundidad la temática, ¿sí? Vamos a ver cada uno de los espacios marítimos, cómo se ha regulado, ¿sí?, toda esta cuestión a lo largo del tiempo, cuáles son justamente las disputas que se han dado, el rol de los estados en consecuencia, y bueno, en definitiva, cómo se ha gestado el derecho del mar
con, bueno, todo este tipo de connotaciones que tienen hoy en día, y que, por ejemplo, las vemos en cuestiones actuales. Bueno, imagino han escuchado los medios, hace unas semanas lo que ha ocurrido con el Tratado de Amistad del año 1984, firmado entre la Argentina y Chile, que no podemos decir, tal vez que está en debate, pero bueno, figura una cuestión, o sea, trasluce una posible confrontación en el área, teniendo en cuenta lo que implica la delimitación de límites de la plataforma continental de los estados, donde veremos específicamente de qué se trata, si esta cuestión, este espacio marítimo, lo que implica para los intereses del Estado, ¿sí? Del Estado ribereño, del Estado en cuestión, y bueno, cómo pueden darse estos conflictos en materia de intereses, y cómo reaccionan los estados al respecto, a quién han de acudir en consecuencia, ¿sí? Y bueno, finalmente cómo estas cuestiones se delinean ante organismos. Pero bueno, veremos estas cuestiones un poquito más adelante, espero que me escuchen bien, si no, por supuesto, siempre me interrumpen, y vuelvo y charlamos aquello que no entiendan, o que tal vez ya se ha cortado, lo que suceda que pueda ocurrir. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar entonces en materia de derecho del mar, acerca de qué hablamos cuando nos referimos al derecho del mar como tal. Bueno, justamente el derecho del mar es una rama, ¿sí?, del derecho internacional público. Tengamos en cuenta, un poquito antes de adentrarnos de lleno en la temática, que en la primera parte de la materia habíamos hablado en un contexto de índole general, ¿sí?, cómo se aborda el derecho internacional público desde cuestiones de índole de carácter general, bueno, todo lo que vimos, las fuentes, la responsabilidad internacional de los sujetos del derecho internacional, la interacción y dinámica que existe entre ellos, cómo se gestó el derecho internacional, ¿no? Ha sido la evolución histórica, bueno, todo lo que vieron en un inicio de la cruzada con el doctor Mariano. Y bueno, ahora vamos a ingresar en la parte de carácter especial, a adentrarnos en materias específicas de cómo se abordan justamente estas cuestiones en el marco internacional y cómo confluyen en consecuencia las relaciones entre los estados. Bueno, en este caso, el derecho del mar, hablamos de una rama, ¿sí?, del derecho internacional público, que en este caso tiene por finalidad regular los derechos y obligaciones que los estados tienen en los diferentes espacios marítimos. Ahora vamos a pasar ¿sí?, a un mapita a continuación, donde vamos a ver cuáles son justamente estos espacios marítimos que justamente el derecho del mar se encarga de definir como tal. A su vez, establece cuáles son de tales espacios marítimos, cuáles son los derechos y las obligaciones, como hablábamos en su conceptualización, que corresponden a los estados ribereños, ¿sí?, como a terceros estados. Cuando hablamos de estados ribereños, nos estamos refiriendo a aquellos estados costeros, como por ejemplo la Argentina, ¿sí?, son adyacentes océanos, que tienen costas a los mares correspondientes, ¿sí?, ya sea que el océano Atlántico, el océano Pacífico, el Índico, y los estados justamente posean costas en el marco de los mares, bueno, resultan ser los estados ribereños. Y después tenemos a terceros estados que justamente carecen, ¿sí?, de una salida al mar. La diferencia fundamental que existe entre, podríamos decirlo, ambas categorías de estados en el marco de esta temática. Por el derecho del mar tiene también fijar aquellas reglas y criterios que habrán de utilizarse para la delimitación de los espacios marítimos. Un poco lo que charlábamos hoy acerca de la plataforma continental y por supuesto el resto de los espacios que existen en consecuencia. Bien, vamos a pasar a ver la evolución histórica, cómo se fueron gestando estos espacios marítimos que acá podemos ver específicamente. Bueno, un poco para ver de qué estamos hablando. Pensemos acá, bueno,
La Pancita, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. Esto sí es territorio continental. Y a partir sí, de las líneas de base, que son estas, las líneas que se gestan a lo largo de la costa, que tienen que tener determinadas características, veremos seguramente cuáles son las mismas, han de contarse las diferentes, los diferentes espacios marítimos, ¿sí? El mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, el alta mar, ¿sí? Buenas noches. ¿Alguna pregunta? ¿No? No sé si es que no llega. Bueno, me interrumpen y le indicas Martín. Bien, hablábamos de la zona exclusiva y ahí creo que me... Ah, bien, bien. Bárbaro, sí, no hay ningún problema, Martín, imagino que facultad virtual, media presencial genera estas cuestiones, así que no hay ningún problema. El cuarto espacio marítimo, el alta mar, y lo que tiene que ver con el lecho y el suelo, ¿sí? En este caso, la prolongación del territorio continental, pero bajo las aguas. Tenemos que pensar esto como si lo estuviéramos viendo de arriba, ¿sí? Desde el cielo, desde el espacio ultraterrestre. Y si esto me funciona, ahora sí, vamos a ver los límites del espacio marítimo, pero bueno, imaginen que esto es una imagen 3D, una cuestión así, ¿no? Es media rudimentaria, pero vemos el mismo territorio, pero su prolongación natural por debajo del mar, ¿sí? El lecho y el subsuelo, y lo que conforma en consecuencia la plataforma continental y los fondos marinos que, bueno, hoy en día han sido declarados como patrimonio común de la humanidad, todas cuestiones que veremos, bueno, un poco a continuación en el marco de la evolución histórica del derecho del mar, sí, en consecuencia la CONVEMAR, la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que es la convención que hoy en día regula todos estos espacios marítimos y, en consecuencia, los derechos y obligaciones de los estados para, bueno, definir, ¿sí? Y poder dar, bueno, más que nada, de qué forma se da la dinámica, ¿sí? Dentro de cada uno de estos espacios, las libertades u obligaciones que los estados tienen en consecuencia, principalmente a la hora no solo de todo lo que tiene que ver con la navegación, en materia de pesca, muy importante, y el resto, por ejemplo, de libertades del alta mar, que veremos posteriormente, como así también todo lo que tiene que ver con la exploración, la explotación de los recursos tanto vivos como no vivos, y en el mar cuando hablamos todo lo que tiene que ver con minerales, petróleo, gas, ¿sí? Este tipo de recursos naturales que existen en el lecho y el subsuelo del mar, en la plataforma continental de los estados, y el derecho que tienen los estados ribereños, ¿sí? en materia de jurisdicción, para explorar y explotar dichos recursos como tales. Bien, hasta acá venimos bien. Cualquier cuestión, por favor, Ahí me dice alguien hablando. ¿No? Bueno. Nicole, pensé que iba a preguntar algo. Continuamos. Vamos entonces hacia la evolución histórica. Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, acá iniciamos el Power en el siglo XVI, pero antes de estas discusiones doctrinarias, en siglo XV, estamos en el año 1400, justamente en este marco lo que existía era la libertad, ¿sí? de navegación, de pesca, desde
todo ámbito, la libertad de los mares, y los estados podían libremente de navegar, llevar a cabo actividades de pesca, pero estamos hablando de los años 1400, ¿sí? Solamente potencias en el marco de los reinados eran quienes tenían, bueno, los buques, bueno, ahora hablamos de carabelas en ese instante, que tenían la habilidad de entrar por los mares, surcar los mares, todo lo que tenía que ver, por supuesto, en materia de exploración. Bueno, Mariano en este caso podría justamente ilustrarnos mucho mejor que yo en consecuencia, pero hablamos de, bueno, un momento histórico como tal. Entonces, bueno, las grandes potencias, que eran las que contaban en ese momento con la tecnología, por decirlo de alguna forma, la logística más que la tecnología, la logística correspondiente para adentrarse en las aguas y llevar a cabo, bueno, las exploraciones correspondientes, la pesca de recursos, o lo que fuera en ese momento. Fue en el siglo XVI, entonces, cuando recién comienzan las primeras discusiones en materia de establecer si justamente los mares habrían de ser libres como tales, y no va esta libertad, como les comento, o podían ser, en este caso, objeto de apropiación, una manera, ¿sí? De apropiación privada por parte de los estados, susceptibles de dominio privado. Bueno, en el marco de estas discusiones, dos pensadores importantes, por Hugo Grocio, quien es considerado en cierta forma el padre del derecho internacional, rogaba así la libertad. Sin embargo, él consideraba que una pequeña franja adyacente al territorio del Estado, bueno, debía ser de dominio del Estado ribereño. Cuando hablamos, vuelvo al mapita, Grocio habla de la existencia de una franja de mar, ¿sí? Una franja de mar adyacente al territorio, que justamente el Estado, bueno, no podría ejercer un dominio como tal. Bueno, en este caso John Selden no era una persona mucho más radicalizada, que el mar en su conjunto, ¿sí? Era susceptible de establecerse en un grado de dominio privado, y los estados tenían ese derecho a reclamarlo como tal. Bueno, de la confrontación, por supuesto, de estas dos posiciones que, en consecuencia, que si bien eran antagónicas, tenían ciertos puntos en común, bueno, se terminó reconociendo el derecho del Estado a la soberanía porción adyacente a dicho territorio. Y en el momento histórico en el cual tenemos que situarnos, bueno, ¿en qué tenía finalidad esta soberanía sobre una porción del territorio? Bueno, justamente, más allá de todo lo que tenía que ver con cuestiones de pesca, que comenzaron a perfilarse ya para estos siglos, ¿sí? La preocupación que existía en materia, porque eran solamente siempre aquellas potencias, aquellos estados que contaban con los recursos suficientes para hacerlo, y que podían hacerlo libremente hasta este momento en cualquier parte de los mares. También tenía que ver con cuestiones de defensa, ¿sí? De defender el continente. Allí la importancia de establecer esta franja de mar adyacente a la costa de dicho estado, en la cual justamente podría ejercer soberanía como tal. Bueno, ahora bien, se estableció este derecho el reconocimiento de los estados a la soberanía. Ahora bien, el tema era determinar hasta qué distancia se iba a permitir que la soberanía. Bueno, ahí no hubo un acuerdo en consecuencia entre los estados, ¿sí? Se había planteado que fue una cuestión que finalmente no quedó dispuesta en materia consuetudinaria, como venimos a ver, de la importancia, ¿no?, de la práctica de los estados, pero que sin embargo sí en su momento tuvo una connotación importante para poder determinar
hasta dónde estar dado este límite de esta franja de mar adyacente, y estaba dispuesta en materia de hasta dónde el Estado ribereño tuviera poderes efectivos, ¿sí? En materia de defensa, por supuesto, como lo charlábamos, y de defensa o razones de seguridad. Bueno, y allí se estableció, por una cuestión netamente práctica, que la distancia iba a estar dada por justamente hasta dónde llegara una bala de cañón, ¿sí? O sea, que fuera lanzada desde la costa. Justamente allí se dispuso que esta distancia iba a estar dada por 3 millas náuticas, ¿sí? Que era la distancia hasta donde llegaba la bala de cañón lanzada desde la costa. Posteriormente, si bien esta connotación, o sea, sí tenía tal vez un mayor apoyo por parte de aquellos estados que contaban flotas, por supuesto, más avanzadas, porque imagínense que teníamos una distancia de 3 millas náuticas desde la costa, a donde los estados justamente podían ejercer su soberanía, y el resto del mar continuaba siendo libre en materia de navegación y en materia de pesca. Entonces, bueno, allí es donde se tuvieron, ¿sí? Una diferencia de criterios importantes a la hora de establecer, bueno, este límite en un carácter más formal, ¿sí? Estuvo dispuesto varios años de esta forma, pero ya les digo, siempre hubo una reticencia al mantenimiento de este criterio en un marco formal que justamente llevó a cabo, impidió la posibilidad de que existiera una costumbre en consecuencia. Justamente aún también con el avance de estas cuestiones en materia de seguridad y sobre todo en materia de pesca, es que se estableció ya para el siglo XVIII un nuevo espacio marítimo. El primer espacio marítimo, el mar territorial, ¿sí? El segundo espacio marítimo, la zona contigua. Hoy en día, acá el mapa que les muestro, está delimitada específicamente, o sea, son límites, distancias específicamente dispuestas por la Convemar y que hoy tienen vigencia. Pero si acá hablamos, hoy en día el mar territorial no puede excederse más allá de las 12 millas náuticas, que es el espacio marítimo donde el Estado ha de ejercer su soberanía como tal. Pero pensemos que en ese momento eran 3 millas náuticas, y libertad de navegación y de pesca. Fíjense lo que significaba, por supuesto, para las grandes potencias en la materia. El último que se comienza a gestar es la zona contigua. Cuando hablamos de zona contigua, en realidad nos estamos refiriendo a este espacio marítimo donde el Estado, en este caso, posee derechos en materia de fiscalización. Este es el rol de la zona contigua. Acá los estados ribereños poseían ciertas competencias para controlar a aquellos buques que de ingresar o salir, ¿sí? De lo que posteriormente será su mar territorial. O sea, esta franja adyacente a las costas donde ejercían soberanía. Después veremos cómo esto evoluciona, y justamente hoy en día este término, por supuesto, existe como tal, no puede, en este caso, superar el límite de 12 millas náuticas, ¿sí? A partir del límite de, por eso en realidad cuenta con una instancia total de 24 millas náuticas contadas desde las líneas de base. Y en ese espacio, porque, o sea, en lo que tiene que ver con el mar territorial, el Estado directamente ejerce soberanía. Entonces, en este espacio adyacente territorial, posee este tipo de competencias en materia de fiscalización. ¿De qué hablamos? Ya sea fiscalización en materia de inmigración, en materia fiscal, valga la redundancia, y todo lo que tiene que ver con cuestiones aduaneras, ¿sí?
Esta es la función de este espacio marítimo como tal, y que fue ya dispuesto a partir del siglo XVIII como tal, y esta evolución en consecuencia. Ya para el año 1930, ¿sí? ya estamos avanzados, bueno, en el marco del siglo XX, por supuesto, es donde habrán de darse los mayores avances, ¿sí? En materia de regulación sobre el derecho de, que es lo que no solo ocurrirá con esta materia, sino con varias materias que bueno, comenzaron a regularse, a buscarse una aplicación de las mismas, que tienen que ver con lo que charlamos siempre, ¿sí? El desarrollo progresivo del derecho internacional en consecuencia, y cómo los estados, bueno, comienzan a celebrar tratados, bueno, un poco más adelante, antes de hablar de la Conferencia de La Haya, el rol que tuvo, por supuesto, la Organización de Naciones Unidas, y cómo ahí se dan los principales avances con las conferencias que a continuación veremos, y que dan paso finalmente a la creación de la Convemara. Bien. En el marco del siglo XX, bueno, tenemos, por supuesto, contaba en primera instancia, así que se da en el marco de la Sociedad de las Naciones, el antecedente de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, en este espacio lo importante es que justamente se comienza a querer codificar, ¿sí? Varias más, entre ellas todo lo relacionado con el derecho del mar. Si bien, por supuesto, se consolidaron estos espacios marítimos, de los cuales el mar territorial como tal, la zona contigua y el altamar, ¿sí? Ven cómo van regulando los espacios. Salgamos de la costa hacia adelante. Si nosotros estamos en la playa, vemos la costa, como todos los espacios están desde aquí. Primero, 3 millas náuticas, ¿sí? Hasta donde llega la bala de cañón, esta franja de mar adyacente a las costas del Estado, ¿sí? Lo que se conoce a partir de este tiempo como mar territorial, donde el Estado ejerce su soberanía, la zona contigua, donde acá estas acciones en materia de fiscalización, de control, y bueno, lo que existió siempre en adelante, por lo menos hasta este periodo, el altamar, ¿sí? Donde las libertades del altamar en consecuencia, bueno, se las adelanto como para que veamos cuáles son las que habrán de estar en la mar como tales. Por supuesto, la libertad de pesca, la libertad de navegación, la libertad de vuelo, ¿sí? Acá hablamos en materia de espacio ultraterrestre, la libertad de tendido de cables, ¿sí? Tuberías submarinas, todo lo que tiene que ver con, y todo lo que tiene que ver a su vez con la libertad de investigación científica en estas aguas, ¿sí? Los estados pueden ejercer estos derechos que poseen libremente, sin estar sujetos a determinadas condiciones que los estados sí han de imponer en el resto de los espacios marítimos, donde cuentan con determinados derechos y obligaciones, por supuesto, en consecuencia. Bien, hablábamos de la conferencia de lo importante es que, si bien se establece el espacio marítimo mar territorial, ¿sí? Como tal, aún los estados no se pusieron de acuerdo en cuál iba a ser la distancia, ¿sí? En consecuencia, ¿qué iba a tener el mar territorial? ¿Hasta dónde el Estado iba a poder ejercer su soberanía? Había quienes ponían justamente las 3 millas, era lo que, bueno, se venía llevando hasta ese entonces como un criterio aceptable, entre comillas, porque la mayoría de los estados no querían este límite como tal, ¿sí? Sino pretendían uno muy mayor. Bueno, se hablaban de distancias de 6, de 12 millas, ¿sí? Apareció este criterio que hoy en día impera, las 12 millas náuticas, pero hasta este momento no hubo un acuerdo en consecuencia. Otro antecedente importante se da en el marco de la evolución del derecho del mar, estará en el año 1945, lo que se conoce
la proclama Truman, ¿sí? El presidente Harry Truman en dicho año, el presidente de los Estados Unidos, en el marco de una declaración unilateral en ese momento, ¿qué hizo? Fue reivindicar su jurisdicción, la jurisdicción en realidad de los Estados Unidos, sobre los recursos que se encontraban en el lecho y el subsuelo de su plataforma continental, ¿sí? Acá se hablaba específicamente de recursos naturales no vivos. Hablábamos de, todo lo que tiene que ver con la extracción de gas, de petróleo, de recursos minerales, ¿sí? Esta proclama en realidad respondió a presiones, por decirlo de alguna forma, de sectores energéticos. Acá ya estamos hablando de el peso que también comienza a tener la industria, ¿sí? En este marco y las operaciones comerciales. Un poco como pasaba cuando hablábamos de el rol de, no solo la responsabilidad del Estado por algún tipo de violación a una obligación internacional a la que se hubiera comprometido como tal, sino también la inmunidad de los estados. Recuerden que en una primera instancia sí hablamos de inmunidad absoluta, porque los estados no tenían una participación en actividades, acciones de índole comercial o industrial, que, posteriormente sí lo comienzan a hacer como tal. Bueno, esto es una cuestión muy similar que implica justamente esto que hace al desarrollo progresivo del derecho internacional también, que los estados deban ponerse de acuerdo a la hora de instrumentar, ¿sí? Normas de tipo dispositivas también, que generen obligaciones específicas para los estados y que regulen estas cuestiones que, por supuesto, se comienzan a dar ahora en el marco a partir de la relación entre los miembros de la comunidad internacional. Es así que, gesta entonces este derecho a la jurisdicción, ¿sí?, que Estados Unidos planteaba sobre plataforma continental. Vuelvo al mapa, ¿sí? Plataforma continental. Ya no estamos sobre las aguas o sobre la columna de agua, sino sobre el lecho y el subsuelo. Lo que tiene que ver con la continuación de la superficie, ¿sí?, del territorio emergido, en este caso subterráneo, ¿sí?, bajo las aguas, y que está cubierto, si pensemos en todo lo que tiene que ver con los minerales que existen, ¿sí?, la explotación de recursos dentro de este marco, y de allí el interés de los estados, ¿sí?, de justamente protegerlos como tal y disponer normativa específica en la materia a la hora de justamente poder regular sus espacios y poner determinadas cuestiones para terceros estados que, por ejemplo, no sé, deseen hacer exploraciones en este marco y que requieran a tales efectos la respectiva licencia, la respectiva aprobación, ¿sí?, los contratos que el Estado realice en consecuencia con un tercer Estado que quiera llevar a cabo acciones en el marco de su plataforma continental, o en la zona económica exclusiva. Podemos hablar también de este territorio de este espacio marítimo, que resulta ser muy importante para los estados, que veremos más adelante que tiene determinadas características a la hora de propender en el otorgamiento de licencias de pesca en esta zona económica que resulta de exclusividad de exploración y más que nada de explotación de los recursos vivos que se encuentran en la columna de agua y que tiene una distancia límite millas máximas de 200 millas, marítimas tomadas desde las líneas, y donde justamente el Estado cuenta, ¿sí?, con derechos especiales para la exploración de recursos, la conservación y administración de los recursos vivos que se encuentren en dicho espacio marítimo. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Volvamos entonces a la proclama Truman, ¿no? Y ¿cuáles fueron las acciones de los estados en consecuencia? O sea, la reacción más que nada
de los estados frente a esta declaración que en ese momento había sido de índole unilateral. Bueno, ¿qué hicieron los estados en consecuencia? Y acá vamos a la práctica, la importancia de la práctica. En vez de presentar algún tipo de queja sobre esta acción llevada a cabo por los Estados Unidos, los estados ribereños comenzaron a hacer lo mismo, ¿sí? A justamente reivindicar su derecho a la jurisdicción sobre sus plataformas continentales. Es más, en este caso es importante destacar que la Argentina ya lo había realizado, ¿sí? Previo a la proclama Schuman. Ya había justamente, por medio de decreto 36, ¿sí? Del año 1944, un año antes, ya había declarado como zona de reserva minera, ¿sí? Y desde allí, bueno, justamente habría de establecer su jurisdicción en materia de explotación y exploración de recursos en este marco. Así que bueno, así fue como se fue gestando justamente todo lo que tiene que ver con la plata continental. Posteriormente la Convemar habrá de ampliar muchísimo más. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de continental? Al respecto contamos con dos conceptos, ¿sí? Un concepto de índole formal, un concepto jurídico, otro concepto de índole geológico, la importancia que ello tiene a la hora de determinar cuál es la distancia de la plataforma continental en este caso, que hay como por ejemplo la Argentina, ¿sí? Que han sido muy favorecidos por la naturaleza en este caso, y si bien se establece 200 millas para la plataforma continental, siempre en este caso hablamos siempre del lecho y el subsuelo, bueno, en distancias, cuando este declive, ¿sí? de el territorio, esta continuación del continental sobre las aguas, se extiende más allá de las 200 millas hasta un punto donde la gradiente sigue la caída de territorio es, de este espacio, o sea, el lecho resulta ser mucho más agudo. Bueno, el Estado tiene posibilidades justamente de reclamar una mayor extensión que habrá de establecerse, si así puede probarlo. Estos son cuestiones, ya les digo, de índole, o sea, que requieren de un estudio geomorfológico en consecuencia, pero que a partir de allí pasa a tener connotaciones y consecuencias jurídicas como tales, y que puede estar dada hasta una extensión máxima de 350 millas náuticas, o un punto que se toma, que se llama la isóbata de 2.500 metros, y es una línea recta que se traza, donde hay un cambio de gradiente, se llama, en todo lo que tiene que ver, bueno, con la composición de la roca. Son cuestiones muy específicas en materia científica, y que establecen este punto, sino como límite de dicha plataforma continental establecida por el Estado. ¿Y cómo se determina? Bueno, los estados en consecuencia, por ejemplo, lo hizo la República Argentina en su momento, y fue aprobado, ¿sí? por la Comisión de Límites de la Organización de Naciones Unidas en su momento, donde, bueno, ¿qué hizo la Argentina? Estableció, indicó cuáles eran todos sus límites y lo que implicaba para la plataforma continental, ¿sí? Esta extensión más allá de las 200 millas náuticas. Entonces, bueno, a tales fines en ese momento se creó la COPLA. En el año 2009 fue cuando fueron presentados los límites a la comisión. La COPLA sí era la Comisión Nacional para la Delimitación de la Plataforma Continental de la República Argentina, donde, bueno, en base a todos estos estudios que les cuento, presentaron a la comisión de límites los límites que se establecieron. Esta comisión posteriormente, bueno, tiene que determinar si se utilizan los criterios específicamente establecidos para ello en materia internacional, que correctamente se hubieran
establecido como tales, y bueno, si existen o no en consecuencia, por ejemplo, que otro Estado, una superposición, por ejemplo, de intereses, una superposición de plataformas continentales. Bueno, un poco pensando en el caso argentino, ¿quiénes creen que justamente pueden haber no solo presentado una queja en base a los puntos planteados por la Argentina en base a la delimitación de su plataforma continental, sino que también hicieron lo suyo a la hora de presentar cuáles consideraban sus límites en materia de lo que consideran plataforma continental y que se superpone con la presentación argentina? ¿Qué Estado piensan que lo hizo como tal? Muy fácil. Chile e Inglaterra. Exactamente, el Reino Unido lo hizo. Bueno, ahora tenemos esta cuestión específica con Chile, que bueno, puede ser un tema interesante también para abordar en el marco del Congreso, más allá siempre desde un marco de mucho respeto. El otro día lo charlábamos con colegas de una universidad de Chile, bueno, por todo lo que significa, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, y en el Reino Unido ni hablar, ¿no? Porque acá hablemos de la importancia que ello implica para la exploración y la explotación de recursos, ¿no? Que, por ejemplo, el Reino Unido está realizando sobre nuestros recursos, ¿sí? Lo han hecho en base, o sea, nosotros delimitamos, indicamos, informamos cuáles serán los límites, no solo de nuestra porción continental, sino, por supuesto, de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y lo mismo, lo correspondiente a nuestro espacio, ¿sí? en el territorio atlántico. Bueno, en materia de la Antártida, en este caso sí hay una superposición entre Chile y el Reino Unido, como bien indicaban. Bueno, en el caso de las Islas Malvinas, por supuesto con el Reino Unido, que ha delimitado cuáles consideran ellos que son sus límites sobre su plataforma continental, que por supuesto todos sabemos que así no lo es. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué es lo que sucede en este caso cuando tenemos dos estados que se presentan ante la Comisión a delimitar sus límites en base a las plataformas continentales? Bueno, en este caso la Comisión no se expide. La Comisión no tiene poderes para poder decidir en consecuencia quién tiene un mayor derecho sobre el otro. Entonces, en aquellos espacios donde puede haber esta superposición y una disputa en consecuencia, bueno, la Comisión no lo resuelve. Sí lo habrá de hacer sobre el resto de los espacios marítimos que no cuentan, ¿sí? con este tipo de cuestiones en materia de superposición, o donde las partes no están en definitiva de acuerdo. ¿Qué pasa en el caso ahora de Chile? Lo que indica la Argentina en consecuencia es que al momento en el cual justamente presenta, ¿sí? los límites de su plataforma continental, Chile no realiza ningún tipo de objeción. En su momento habría presentado, pero no se le da la connotación como tal, y bueno, obviamente, si el caso, por supuesto, llega a la Corte Internacional de Justicia, no se sabe como tal, o cuál será el Tribunal Internacional que en consecuencia habrá de evaluar la cuestión. Bueno, será quien finalmente decidirá quién tiene o no la razón en materia de límites de las plataformas de los respectivos estados. ¿En qué vamos a todo esto? A los intereses de los estados en materia de lo que significan los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ¿sí? Es decir, minerales, petróleo, o todo lo que tiene que ver con los peces, con las especies que existen, y las licencias de pesca, por ejemplo, o las licencias con los cuales cuentan, ¿sí? y los recursos económicos que
ellos significan más allá de la exploración y explotación que los propios estados puedan hacer. Así que fíjense, y lo que significa nuestra plataforma continental, que resulta ser una de las más ricas del mundo, ¿sí? Bueno, por eso cuando hablamos de lo que tiene que ver no solo con siempre el hecho de la reivindicación y la lucha por nuestros derechos, y que las Islas Malvinas, por supuesto, Georgias y Sandwich en Sur son argentinas, y toda la connotación histórica que existe en consecuencia, y la importancia, ¿no?, que tiene en consecuencia, también esto tenemos que ver, ¿no? Justamente usos que hace un Estado extranjero de forma totalmente ilegítima, y que, por supuesto, es en detrimento de nuestros intereses. Así que fíjense todo el marco de importancia, ¿no?, que implica desde todo aspecto justamente propender a la defensa de nuestros intereses como tales sobre las islas, y siempre reivindicar la lucha y continuar en la lucha como tal de nuestras Islas Malvinas. Así que bueno, me fui un montón de tema, pero para que veamos un poco toda la connotación que existe en consecuencias, ¿no? Y los intereses de los estados en la materia. Bien, estábamos aquí en el año 1945, la proclamación de lo que significaba la plata continental, para irnos, sí, a partir de aquí, bueno, cómo esta cuestión, sí, bueno, ya tenemos el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, un poquito más atrás, y justamente el rol de la CDI, ¿sí?, que siempre hablamos, de la Comisión de Derecho Internacional, bueno, a la hora de justamente comenzar con la elaboración de proyectos de artículos que posteriormente, por supuesto, se conviertan en tratados vinculantes para los estados que, bueno, justamente los hayan firmado, ya se hayan obligado por ello, o que luego se convierta, por ejemplo, cuando hablábamos del tratado, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y cómo, bueno, la cantidad de estados firmantes lo habían convertido en realidad no solo en materia formal por un tratado, sino que también estamos hablando de normas imperativas de índole consuetudinaria. Bueno, en este caso, justamente la CDI presenta a la Asamblea, ¿sí?, un proyecto un proyecto de tratado en consecuencia, de articulado sobre la materia, y ello dio paso, ¿sí?, a la celebración de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. La misma se dio en Ginebra en el año 1958, donde se firmaron en este caso 4 convenciones, vamos a poner acá, y el protocolo facultativo, en este caso sobre jurisdicción obligatoria en caso de controversias. Bueno, teníamos la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, ¿sí?, los primeros espacios creados en consecuencia, la Convención sobre Plataforma Continental, sobre el alta mar, y la Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en el alta mar, donde sí se dan los primeros pasos, donde habrá de gestarse, bueno, el interés de ver la conservación de recursos. Por más que haya libertad de pesca, bueno, tiene que existir entre una pesca furtiva, una pesca que implique, por supuesto, que el recurso natural termine, bueno, desapareciendo, extinguiéndose, por no llevar a cabo, bueno, una pesca de índole controlada, ¿sí? Esa es la clave. Bueno, ¿qué pasó en esta instancia? No había una práctica internacional tampoco aún uniforme, lo veníamos charlando, en materia de delimitación del mar territorial. Todavía en esta instancia no seguimos teniendo un límite concreto en materia de delimitación del mar territorial, donde justamente el Estado habría de ejercer su soberanía. Ya en el marco de la misma Convención no se habían puesto de acuerdo,
si no había un criterio uniforme. Lo único que se había llegado a un consenso era que no podía superar este mar territorial las 12 millas náuticas, ¿sí? Ese era el criterio al que se ha podido acceder, a que no se podían superar estas 12 millas náuticas. Bueno, por supuesto, se estableció específicamente qué se entendía por zona contigua, estas cuestiones que venimos charlando ya hace un ratito, que justamente se la consideraba una zona de alta mar, contigua, ¿sí?, al mar territorial. Acá no hablamos aún de el espacio marítimo como la zona económica exclusiva, todavía no aparece como tal, pero bueno, tenemos ya resabios en materia de, o sea, los primeros antecedentes en materia de protección de recursos, ¿sí? Así que estos son datos muy, muy importantes, y habrá de establecerse, ¿sí?, que, bueno, lo que le quería de Antigua también, que la misma no puede extenderse más allá de las 12 millas náuticas contadas desde la línea de base donde se mide, en este caso, la anchura del mar territorial. ¿Qué pasó con esta primera conferencia? Bueno, no obtuvo, la verdad, una cantidad de adhesiones o ratificaciones que, bueno, pudieran considerarse, la verdad, que valiosas, que marcaran un pre. Ello a que llevó a cabo, a que en el año 1960 se llevara a cabo una segunda, ¿sí?, conferencia, bajo los mismos términos. En este caso, el objetivo era justamente fijar el límite exterior del mar, que hasta el año 60 no se había podido llegar como tal, y bueno, definitivamente tampoco se lo logra en el marco de esta conferencia, y así llegamos a la tercera conferencia. Bueno, antes de esto sí contarles un dato que resulta muy importante. Se da en el 1967, ¿sí?, posterior a la segunda conferencia, y que está dado por lo que conocemos como los fondos marinos, ¿sí? Cuando terminan el lecho y el subsuelo que hacen a la plataforma continental de los estados, comienzan los fondos marinos. Por eso, podemos hablar de que es una zona muy especial, ya es otro tipo de formación en lo que tiene que ver con la roca, ¿sí?, que integra este espacio, y donde, bueno, la hoy en día son muy pocos los que tienen acceso, ¿sí?, a poder, o sea, en el marco de la tecnología, a poder explorar y explotar, ¿sí?, estos recursos como tal. Y se dio una connotación muy importante porque ya en este momento, ya en el año 67, se había comenzado a explorar y a explotar este recurso como tal. Entonces, en ese momento, el embajador de Malta, ¿sí?, en las Naciones Unidas, en el año 1967, Pardo se llama, lo que plantea, o sea, le plantea justamente a la Asamblea General de Naciones Unidas que los fondos marinos, en este caso, fueran declarados patrimonio común de la humanidad. Es decir, que justamente cuando estamos hablando de este espacio que excede la plataforma continental en donde el Estado ejerce su jurisdicción, bueno, se declara el mismo patrimonio común de la humanidad. ¿Por qué? Porque justamente hasta ese momento, ¿sí?, las empresas que, ya les digo, que eran nacionales de los estados, que con de estos recursos, y lo que significaba también el hecho de la contaminación, pensemos, y que los océanos pudieran quedar a su vez devastados a partir de, bueno, la explotación masiva, o no sé si masiva, pero sí en un grado sin que existiera una normativa, un grado que justamente cooptara, ¿no?, la forma en que se podía llevar a cabo esta explotación, terminará produciendo o que se devasten del todo los océanos, o la contaminación sea tan grande que, bueno, veamos hoy en día un poco las consecuencias, porque acá estamos hablando
1967. Fíjense las consecuencias que hoy en día, como producto del cambio climático, estamos viviendo y cómo las mismas se van agravando a lo largo del tiempo. Bueno, en ese momento finalmente sí, se dispone como tal que, bueno, y allí tendrá una importancia fundamental la tercera conferencia, que es la que da nacimiento a la CONVEMAR, y donde se dispone, ¿sí? Finalmente, que, bueno, los fondos marinos habrán de ser de patrimonio común de la humanidad. Lo que significó también, bueno, como les adelanté ahora en unos minutos, que justamente, si bien, fíjense que en el año 1973 comenzara ¿sí? el tratamiento de la tercera conferencia, y que recién en el año 1982, bueno, se llegara a un acuerdo en materia de lo que implica la entrada en vigencia de la CONVEMAR. Bien, justamente en esta tercera conferencia, lo que habrá de, justamente, se habrá de dialogar, se habrá de negociar para que todos estos espacios marítimos que se fueron dando a lo largo de la evolución histórica de la cuestión en la materia, bueno, finalmente fueran todas unidas, cooptadas en un solo cuerpo normativo que resultara así vinculante para los estados de la comunidad internacional en su conjunto, y allí la importancia como tal. Bien, entonces ahora, a ver específicamente la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, ¿sí? Sobre lo que trataremos, sobre lo que trabajaremos en realidad a partir de ahora. Vieron que se inició en el año 1973, como charlábamos, en New York, allí comienza habrá de ser adoptada en el año 1982, y recién ¿sí? entra en vigencia 1994. Fíjense la cantidad de años que se dieron para que los estados finalmente, bueno, la aceptaran y se obligaran por las disposiciones que establece en materia de los espacios marítimos. Bueno, darles un poquito en consecuencia que todo lo que tiene que ver con la determinación de la normativa, ¿sí? Todo lo que establece, las normas dispositivas que están dispuestas en la Convención, finalmente fueron dispuestas por consenso, ¿sí? Era muy difícil que los estados se de acuerdo, en este caso, en materia de, o sea, que se llegara a un acuerdo en base a mayorías de un grado superior, ¿sí? Hablamos mayorías de cuando se requería generalmente las 2/3 partes para llegar a la aprobación de una determinada disposición en un marco normativo. Bueno, era tanto la cuestión que había en consecuencia, ¿sí? A la hora de determinar estas reglas, que finalmente se terminaban disponiendo por consenso, ¿sí? En base a estas arduas negociaciones que por supuesto existían en consecuencia. Es más, un dato interesante también es que no se trató como normativo, así como un proyecto de articulado, como por ejemplo la Comisión de Derecho Internacional ha de presentar, ¿sí? Generalmente ante las Naciones Unidas, los respectivos tratados que luego, justamente contando con la cantidad de firmas y ratificaciones correspondientes por parte de los estados, pasan a poseer la vigencia correspondiente, sino que acá se trató en forma separada, ¿sí? en paquete. Había determinados temas, se iban abordando, ¿sí? Por eso también llevó tanto tiempo. A medida que iban surgiendo como tales, y cuando se lograba este consenso, bueno, justamente era cuando estas disposiciones poseían este valor como tal. Allí también es que se negoció en consecuencia nuevas categorías de espacios marítimos, ¿sí? Que no estaban previstos. Bueno, la zona económica exclusiva, ¿sí?
que se dispuso como límite, como charlábamos hoy, de 200 millas náuticas, contadas desde las líneas de base, donde el Estado posee justamente los derechos de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos que se ubiquen en la columna de agua. Es muy famoso que hayan escuchado la famosa milla 201, como para decirlo de alguna forma, y cómo, bueno, los barcos, ¿sí? Los buques extranjeros, tal vez han visto imágenes al respecto, les voy a traer para la próxima clase, que dicen que en esa parte, en tal milla, se genera, hablo de la Argentina, ¿no? Del límite de la zona económica exclusiva argentina, por la riqueza, ¿sí? En materia de recursos que posee, como, bueno, se tienen que tener amplios, y que posee amplios poderes de fiscalización, de seguridad, ¿sí? El rol que tienen, en este caso, las fuerzas en consecuencia, para justamente poder proteger a este espacio marítimo de intentos, llámese con mayor asiduidad de todas las nacionalidades, ¿no? Buques de todas las nacionalidades, pero mayormente chinos que ingresan ilegalmente, ¿sí? a la zona económica exclusiva de nuestro Estado, y por supuesto llevan a cabo actividades de pesca totalmente ilegales. Por eso se ven todos en puntitos de colores por la noche. Dicen que es como una ciudad de la cantidad de buques que están en el límite, ¿sí? de la zona económica exclusiva, llevando a cabo bueno, las actividades de pesca, y que no pasan de la milla, que ya por supuesto pertenece a la zona económica exclusiva de nuestro Estado argentino. Bueno, volviendo con BEMAR, bueno, nuestro país la ratificó en el año 1995, creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, hablábamos de la propuesta de Arvid Pardo, el rol que tuvo y la importancia, ¿sí? de considerar a los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad, y justamente eso hace que se cree una autoridad internacional de fondos. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora la exploración de recursos en dicho fondo, bueno, están regulados, ¿sí? Y que está conformada por una serie de estados, como veremos más adelante, el rol de la empresa, ¿sí? Se llama como que justamente tiene por finalidad regular de qué forma se va a llevar a cabo la explotación, ¿sí? En nombre de la comunidad internacional en su conjunto, y cómo se debe, en consecuencia, justamente proceder a los dividendos, a la obtención de los intereses que implican, ¿no? la explotación de estos recursos. Bueno, justamente por esta cuestión, ¿sí? por la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la creación de la empresa, y todo lo que ha existido en consecuencia, es que ha llevado a que la CONVEMAR tardara tanto en poder ratificarse, ¿sí? porque los estados desarrollados, los estados que tenían justamente la capacidad de poder llevar a cabo este tipo de explotaciones en el marco de los fondos marinos, bueno, obviamente no querían comprometerse, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las empresas nacionales de dichos estados tenían que llevar a cabo una explotación y una exploración paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que presentaban el respectivo plan, o sea, el respectivo plan de explotación de un determinado recurso. Bueno, de esa respectiva explotación, ese plan tenía que realizarse por duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se obtuviera, ¿sí? era pensémoslo, en un gran paquete dividido en dos. Una mitad, bueno, puede ser utilizado, o sea, las ganancias son para dicha empresa y para, por supuesto, bueno, el Estado del cual esta empresa privada resulta ser nacional. Ahora bien, todos los recursos, todas las ganancias que se obtuvieran del
de la otra mitad, bueno, pertenecen, por supuesto, en este caso, es un patrimonio común de la humanidad. Entonces, ¿por quién es aprovechado? Por el resto de los estados, por ejemplo, estados en desarrollo, que no con la capacidad tecnológica, la capacidad económica de sus empresas para poder acceder, ¿sí?, a la explotación de estos recursos. Bueno, esto obviamente no fue visto con buenos ojos por parte de los estados desarrollados, más aún teniendo en cuenta que estaba específicamente dispuesto también en la CONMEMAR el hecho de que se diera una transferencia, ¿sí?, de conocimiento científico en consecuencia, y bueno, finalmente se tuvieron que hacer las reformas correspondientes para que la CONMEMAR bueno, entrara en vigencia, y como veremos más adelante, bueno, todas estas cuestiones fueron mucho más flexibilizadas, y ya no se tuvo que, la empresa privada no tenía tantas restricciones o tantas cuestiones en particular que debía cumplir para finalmente proceder a la explotación de y los recursos en consecuencia. Bueno, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que les contaba hace un ratito, ¿sí?, y este órgano técnico, la importancia que tiene en materia de delimitación de límites cuando los estados así lo presentan. Se creó el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. También es un tema interesante para poder abordar en el marco del Congreso, por ejemplo, a la jurisprudencia que exista en la materia reciente sobre cuestiones que estén relacionadas con el derecho del mar, pero que tengan una connotación medioambiental. Bueno, hay muchos temas que pueden abordarse en el área y que hacen justamente también a cómo la Convención de Naciones Unidas las regula en consecuencia. Un dato de color también para contarles, que, bueno, si bien justamente la CONMEMAR ha entrado en vigencia como tal a partir del año 1994, Estados Unidos, Perú, Colombia y Venezuela, ¿sí?, en el marco de lo que tiene que ver con América, no resultan ser miembros de la CONMEMAR. Bueno, acá ya vamos a hablar específicamente, esto lo dejamos para las próximas clases. Esperen que dejo de compartir. Bueno, un poco contarles cómo se ha ido gestando, ¿sí?, en esta cuestión, en esta materia del derecho del mar, y el rol que tiene como tal. Bien, más allá de las preguntas que tengan, es un tema un poco áspero al principio, porque es bastante abstracto, sí, que técnico, pero bueno, ¿cuál es la idea para la clase que viene? Una pequeña introducción, ¿sí?, de los espacios marítimos, de lo que significa, para ubicarnos sobre qué estamos hablando cuando hablamos de derecho del mar, qué tipo de intereses pueden confluir en consecuencia. Bueno, la idea es proponerles que para la clase que viene puedan ya tener al menos un pequeño marco de qué es lo que, o idea de qué es lo que van a justamente tratar en consecuencia. Lo ideal sería que en el plazo de estos días, hasta el domingo, el mismo lunes, por ejemplo, si quieren enviarme al campus, a mí, al doctor Fabio, a Mariano, por supuesto, un posible tema que habrán de tratar, si quieren traer una noticia en consecuencia, porque este tema les pareció, ¿por qué les pareció importante para poder tal? Lunes, la idea es que lo charlemos en conjunto y ya iniciemos con la parte de redacción, ¿sí?, a establecer cuál es la hipótesis que vamos a trabajar, y a partir de ahí, bueno, todas aquellas connotaciones que pueden darse, pero en base a un tema que ustedes hayan elegido, relacionado con el mar, que puede tener estas variantes, estas connotaciones en materia medioambiental, ¿sí?, que hoy tienen un rol tan importante. Así que queda a libre albedrío la elección de los mismos. Pueden trabajar, por supuesto, de a dos si es que lo desean,
así que también está esta posibilidad de hacerlo juntos si quieren, y el lunes específicamente ya vamos a ver que hayan seleccionado, que hayan elegido las ideas que tengan. Ya les digo, no es necesario, sería mucho mejor si el lunes nos lo pueden ir informando al campus, me mandan un mensaje, y de esa forma lo vamos viendo para tener, bueno, también una pequeña estructura de devolución lista para que lo charlemos en conjunto. Así que bueno, por mi parte, esto es todo una pregunta, en particular, si no ya el lunes, nos adentramos específicamente en los temas que quieran abordar para el Congreso. ¿Todo bien? Perfecto. ¿No? Sí, yo quería agregar un punto sobre algo que habías comentado, Romina, con lo que había pasado con Chile, que sobre la aquiescencia que habían prestado en su momento en 2009 con la presentación argentina ante la CONMEBOL. Que no solo fue en 2009, sino también el año pasado, cuando se sanciona la 27557, por unanimidad en agosto, tampoco hubo ningún comunicado, ni rechazando ni haciendo una expresión, sino que fueron dos ocasiones que tuvieron para expresar. Exactamente, eso es lo que justamente plantea el Estado argentino, que teniendo la posibilidad de hacerlo, no hubo, porque justamente cuando se presentan ante la comisión, el resto de los estados pueden presentar su oposición en consecuencia, su queja frente a esta delimitación que se realiza. Bueno, entonces es desde allí que, bueno, está esta cuestión que veremos cómo va evolucionando, pero puede ser un importante para tratar también, ¿sí? Que nace a partir del Tratado de Paz y Amistad del año 1984, y que, bueno, donde imagino conocerán, intervenir en ese momento, el Papa Juan Pablo II, si no hubiéramos estado en instancias de una guerra, ¿sí? De un conflicto bélico entre Argentina y Chile por estas islas. Así que bueno, puede ser un tema interesante para tratar desde lo jurídico y el rol, ¿no? que exista en este estado de la cuestión, y por supuesto el accionar de los estados en consecuencia. De allí la importancia que tienen, ¿sí? las manifestaciones que los estados hagan. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando el Reino Unido hace algún tipo de manifestación, hablo de manifestación, de declaración, de acción, ¿sí? sobre las Islas Malvinas, que el Estado argentino siempre, bajo cualquier tipo de circunstancia, esté oponiéndose a la misma, porque esto hace a la defensa de sus intereses. Hablo de las Islas Malvinas como una cuestión que, por supuesto, hace a nuestros intereses. Lo mismo pasa en el marco de otras situaciones con otros estados. De allí, justamente, la importancia en materia internacional de oponerse públicamente. Si no puede ocurrir esta cuestión que plantea la Argentina en materia de lo que Chile en su momento no ha implicado una oposición. María, ¿no ibas a decir algo? Sí. No, era para consultar algún tema por ahí. Lo único, profe, siguió grabando, no dejó de grabar. No sé si quería dejar de grabar. Ahí me aparece recording todavía arriba. Sí, igual, pero igual. No, yo porque sí, o por ahí. Sí. Como usted había dicho que iba a dejar de grabar. No, yo los temas que había pensado por ahí, no sé, algo relacionado con cuando fue el tema de la fragata, no sé si habrá de eso bibliografía o algo, por ahí trabajar sobre un estado de la cuestión. Supuesto. Que por ahí por el estado de la cuestión es como más fácil en el sentido de, hasta por si hay algún debate o algo, es un estado de la cuestión, no es como una hipótesis muy rara ni nada que puede ser desarmada rápidamente. No, tranquilo. Ojo, no piensen que era lo que también me decía en su momento Camila. No es que vamos, o sea, si se presentan en el marco del Congreso, esto va a significar
una serie de preguntas donde uno quede, bueno, ¿qué contesto? O que lo estén atacando, no es la finalidad para nada, no va a ser una instancia de evaluación, quédense más que tranquilos, sino un marco de debate. Ya hemos participado junto con Colombia en eso, y en este aspecto se da en un marco muy amigable, para decirlo de alguna forma, donde todos se debate siempre en un aspecto muy respetuoso y abierto. Así que quédense tranquilos que no va a ser nada que resulte, que nadie salga herido. Quédense tranquilos. No, Al pero contrario, va a ser muy lindo. viste que siempre es más cómodo, por decirlo de alguna manera, el estado de la cuestión para también uno todo el tiempo tener rivalidarlo con bibliografía y no tanto distinta la forma de producción. Me parece que por ahí estaría bueno. Y si no, lo otro que había pensado también, que tiene que ver con lo que hoy habló algo usted, el tema ¿cómo es? Del avance sobre las 200 millas argentinas, la cuestión de esos límites que son tan endebles, ¿no? Y bueno, por ahí algo tiene que ver también con el tema de la defensa, la soberanía, bueno, no sé, algo por ahí también me gustaba. Exactamente. La famosa persecución en caliente, donde existe jurisprudencia al respecto, cuando claro, el Estado, sí, el buque, sí, nacional de otro Estado que está pescando ilegalmente en el mar territorial de otro Estado, donde se termina así la persecución, en realidad que el Estado puede realizar en consecuencia, porque tiene que ver en materia de pesca ilegal, bueno, lo hablaremos en su momento. El Estado primero tiene que hacer de llevar a cabo esta acción ilegal que está cometiendo, salga de la zona exclusiva y pesque en el alta mar, que es donde rige, por supuesto, la libertad de pesca y es donde debe realizarlo. ¿Sí? Frente a las demostraciones, las advertencias, el buque continúa llevando a cabo esta acción ilegal de pesca, bueno, justamente el Estado puede proceder, ¿sí?, a la captura del mismo, ¿sí?, a detenerlo como tal, y bueno, llevar a cabo las medidas de policía pertinentes, a apresar a quienes están cometiendo este ilícito, ponerlos a disposición de la. Bueno, ahí ya ingresamos en un marco de cuestiones internacionales que tienen que ver más que nada con cuál es la jurisdicción que va a ejercerse, que también lo vemos oportunamente, pero bueno, justamente poder adentrarnos en estas cuestiones a partir de lo que ustedes vayan investigando es la clave para, bueno, que esto también lo vean desde una connotación mucho más práctica, sino es muy acto de poder entenderlo, de poder verlo. Así que va a ser un ejercicio muy bueno. Así que profe, te hago una pregunta. Tranquilos y ya les digo, lo vamos viendo. Sí. Sí, última pregunta tenía. ¿Sí o sí hay que vincularlo con el tema ambiental, lo que vayamos a escribir? No. Yo se lo daba como una opción. Tiene que estar basado en derecho del mar porque es nuestra participación en el derecho ambiental si querían relacionarlo, pero no es necesario para nada. Lo tiré como una opción que también puede estar vinculada, pero el tema es totalmente libre y pueden elegirlo en consecuencia. Gracias. No, por favor. Bueno, si va todo bien hasta acá, bueno, ya nos chao, veremos profe. el lunes. Profe, yo quisiera hacerte una pregunta. Descansen. Sí, Leslie, sí. Discúlpame, es que he tenido problemas con la conexión y les escucho en algunos momentos bien y otros, pero me surgió una pregunta ahí. Es si ese enfoque al escrito debe ser desde una perspectiva argentina o, digamos, en el caso en el que me encuentro en Colombia, es posible enfocar el derecho del mar, pero netamente en Colombia. Digamos que no tenía como, no había escuchado el tema, no se suele hablar mucho pues en el tema de mi facultad,
sobre el derecho del mar. Digamos que es como un tema muy nuevo para mí. Entonces, pues me dio como curiosidad buscar el tema y efectivamente aparecen temas sobre el derecho del mar y pues algunos como casos, por decirlo de alguna manera, respecto a uno que encontré hace un momento, como el conflicto limítrofe entre Colombia y Venezuela sobre el derecho del mar. Bueno, perfecto. Excelente, Leslie. Será absolutamente interesante poder verlo en el marco del Congreso. Lo que tiene que ver con derecho comparado en este aspecto es muy, muy importante, muy interesante y enriquecedor, y tal cual, no es que específicamente, para que no aclare este dato, tiene que tratarse sí o sí de la Argentina, ¿sí? También podemos tratar cuestiones que se hallan en el marco de otros estados, porque otros estados fueron los participantes y es que deciden tratar un caso en particular, o por supuesto el caso de Leslie, que quiere exactamente la cuestión a cómo se da en Colombia. Así que bienvenido, por supuesto, a que se aborde ese lugar. Perfecto, profe. Y te puedo pedir un último favor. ¿Es posible que me Sí. puedas facilitar tu correo? Tuve un problema con la plataforma de Moodle, ¿sí? Se llama Moodle. Entonces, Sí, con el campus. Sí, había subido el caso, pero no sé qué pasó. No, pues es distinta a la que nosotros manejamos en mi facultad. Y pues no sé si sea posible que lo pueda enviar vía mail porque pues aún sigo como un poquito, pues ciertos temas son nuevos para mí, ¿no? En cuanto a la metodología. No hay problema. Ahí lo puse, Leslie, romine@gmail.com, me lo podés enviar ahí. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Eso sería todo. No, por favor. Bueno, Que estés muy bien, profe. Vale, señora. que descansen, Hasta luego, buenas profe. noches. Mente, hasta Hasta luego. luego.